Estamos a Colonia del Sacramento, patrimonio histórico de la humanidad y además uno de los lugares más pintorescos y lindos de nuestro país. Acá nos va a recibir Dolly y vamos a recorrer con ella el casco antiguo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Gracias, un gusto recibirlos aquí. Muchas gracias. Donde nació toda nuestra historia. Acá empieza nuestra historia. Aquí empieza nuestra historia. Contame sobre la muralla. Esta muralla tenía más o menos 8 cuadras de largo, desde el río, desde el agua hasta la otra parte de agua. Somos una península. Y una sola puerta. Por acá era por el único lugar donde se podía entrar El y único salir. lugar, exactamente. Se abría al amanecer y al anochecer se cerraba. El que quedó afuera, Quedó afuera. quedó afuera. Este muro, al principio, cuando vinieron los portugueses, eran palos y piedras. Españoles vinieron, lo sacaron, lo derribaron muy fácilmente. Entonces, cuando los próximos que se quedaron, lo hicieron un poco más fuerte. Después vinieron los portugueses otra vez. Los portugueses se caracterizaron siempre por ser muy buenos diplomáticos. Ajá. Entonces, conseguían esto otra vez por la diplomacia. Los españoles lo sacaban a sangre y fuego. Claro. Entonces, cada uno que venía iba haciendo este muro cada vez más fuerte. ¿Y por qué había tanto deseo por parte de portugueses y españoles por esta? Porque esta somos estratégicos. Los portugueses se dieron cuenta que remontando el Mar Dulce, como se llamaba antiguamente el Río de la Plata, se encuentran con el Paraná y después con el Paraguay. Así que llegaron al Alto Perú en una semana. Esta es la calle más antigua que tiene este lugar. Tiene 330 años y es, como verás, piedra Original. original. Estas piedras no son nuestras, estas venían con los barcos como lastre, porque los barcos venían casi vacíos porque había mucho para llevar. ¿Y por qué el nombre? El nombre no es muy romántico, es triste. Resulta que cuando llegaron portugueses y españoles, ambos hicieron esclavos a los indios. Y los indios morían de las enfermedades que ellos le transmitían. Iban al África, cazaban a los negros y los traían aquí. 3 meses de navegación, atados unos a otros, sin agua, casi sin comida. Cuando llegaban aquí, ponían un pie en tierra firme, lo primero que hacían era suspirar. El primer suspiro es Salimos que del agua, horrible. exactamente. Y hay quien dice que cuando sopla el viento tiene un sonido especial, que parece un suspiro. El faro fue y es muy importante. En tiempos de conquista teníamos rocas, fuera una defensa muy importante. Pero sucede que después empezaron a llegar los amigos. Claro. Y las rocas seguían estando allí, eran un problema. Así que se construye el faro sobre las ruinas del convento de San Francisco. Ahí está, las ruinas son Las del ruinas son del convento. convento. ¿Y las ruinas de qué época son? Las ruinas son de la conquista primera. 1680 se funda Colonia, 1682 se empieza a construir el convento. ¿Y el faro de cuándo es? 1840. Aquí estamos en la Basílica del Santísimo Sacramento, que es la iglesia más antigua que hay en todo nuestro país. La más antigua del Uruguay. La más antigua. No la construcción que estamos viendo ahora, sino que en el lugar donde se emplazó. Recuerda lo que hablamos, 1680, portugueses, españoles, ambos eran católicos. Entonces la iglesia representaba algo muy importante. Este lugar era el lugar de reunión para recibir los sacramentos y era el lugar para reunirse sin pelear. Aquí no era permitido
La pelea. La pelea. Y esta iglesia, cuando fue de piedra, alrededor de 1800, resulta que, bueno, ya estábamos relativamente en paz, en manos españolas, y se hizo un bautismo muy importante, vinieron todos, porque estaban todos invitados, y cuando salían, era pleno invierno, rayos, truenos, centellas, pero vinieron todos igual, porque después había fiesta. Cuando salían, la iglesia explotó por los aires. ¿Un rayo? Exactamente, un rayo, pero no solo el rayo. Portugueses habían sido expulsados y en su prisa por irse se olvidaron de la pólvora. La pólvora estaba acá arriba. Quedó nada más que esa pared y las columnas que vimos al principio. Por eso que la iglesia sí se construyó, pero hace un tiempo se le descubrió que tiene un problema, que se está rajando, por eso tiene esos tensores. Y hay teorías de que puede ser algún problema de tanto movimiento. De tanto movimiento, porque tanto movimiento que tuvo. Cañonazos Sí, y todo. no ¿Y la es... última restauración de qué fecha es? La última restauración que se ha hecho, que se ha arreglado y todo demás, es de aquel tiempo de 1960, cuando se estaba poniendo en valor todo lo que significaba la colonia en su momento. Frente a la maqueta de la Plaza de Toros, que es una obra monumental. Pero no es solo la Plaza de Toros, formó parte de un complejo turístico que construyó don Nicolás Mianovich, que era la Plaza de Toros, un hotel casino y un frontón de pelota vasca. Por diferentes circunstancias, cada una de esas cosas se fue abandonando. Primero porque las corridas se prohibieron. Sí. Después había un impuesto que no dejaba que la gente viniera a jugar fuera del país. En ese momento teníamos a don Luis Valle Bers. Y su esposa era la presidenta de la Sociedad Protectora de Animales. Claro. No podía permitir ese espectáculo tan cruel. Claro. Después se hicieron varias corridas también, pero clandestinas. Claro. Y de esas corridas debe quedar ese traje, ¿no? Exactamente, venían los toreros de España con todos sus trajes de luces y sus capas, y se hacía absolutamente como se hacía allá. Hay algo muy, muy gracioso que se ve en los anuncios, que en este momento no los tenemos. Era el valor de las entradas. Por ejemplo, 50 reales, en ese momento eran reales, 50 reales, en un lado de la plaza, y a la sombra era ya un peso. Bien. La diferencia estaba entre el sol y la sombra. Esto se dejó de usar y ahí fue cuando empezó como entrar en ruinas. Como todos los monumentos que no se usan, claro. Como todas las construcciones que no se usan. En realidad, una de las cosas que estamos hoy haciendo es un plan de negocios, un plan estratégico. No solo estamos pensando en rehabilitarlo, estamos pensando en cuál va a ser el uso para que esto se sustente, para que sea en el tiempo no nos vuelva a pasar que se vuelva a caer. Porque ¿Cuáles son esas opciones de uso? Bueno, el deporte y la cultura, claramente. O sea, conciertos, obras de teatro, ópera, lo que se te pueda ocurrir dentro de la gama de lo que es todo un espectáculo cultural. El deporte, porque entra una cancha de básquetbol, de voleibol, de fútbol sala, en fin, los deportes más de salón se pueden hacer todos, fantásticamente. El local tiene una acústica increíble, por lo tanto vamos a aprovechar eso y vamos a rehabilitar un 33% más o menos. O sea, estamos pensando en 2.000, 2.400 personas, es un número interesantísimo. Sí. Y bajo las gradas de ese sector que rehabilitemos, estamos pensando en poner algunos restaurantes, una tienda de merchandising, un museo del sitio y algunos otros
¿Y qué va a locales. pasar con la otra parte? La otra parte lo que vamos a hacer es consolidarla. Es decir, ¿no? Uno cuando esté sentado mirando un espectáculo lo que va a ver es cómo estaba, una especie de ruina consolidada, digamos, en el que pueda apreciar, bueno, así fue el paso del tiempo, cómo estaba, y va a haber una parte donde está él que está totalmente remozada, digamos. Ese es como el criterio Guardar de... un poco la historia. Exacto. ¿Y cuáles son los tiempos que manejan? Y nosotros estamos estimando que la obra va a iniciarse en, digamos, septiembre-octubre del 2018. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal? Un gusto. Por favor. Si querés paso a contarte de qué se trata este Bueno, emprendimiento. pasa a contarme. Se trata de un emprendimiento privado del cual estamos ligados históricamente al complejo Mianovich por haber recreado la estación de tren que este hombre hubiera querido hacer en 1910 después de haber creado la Plaza de Toros como atractivo principal, el Hotel Casino convertido ahora en la UDE, la cancha de pelota vasca Frontón, la pista de atletismo y el hipódromo, una usina propia que generaba de energía toda la zona y el muelle, aunque ahora se lo ve más parecido a esta imagen porque está sumamente deteriorado. Y 100 años más tarde, a través de otro proyecto privado, se recrea este espacio cultural con vagones originales, y me permitís mostrarte la carpeta del paso a paso, donde se puede ver el estado y el modo en que llegaron los vagones, después de haber estado abandonados durante décadas a la vera del camino, siendo adquiridos hace 12 años a través de los remates de AFE, en un estado deplorable, tarea que llevó 8 años de restauración y muchas dificultades para traerlos también hasta acá, ya que en esta zona las vías no existieron nunca y en el resto del territorio ya estaban deterioradas. En este caso fueron traídos por Ruta 1 sobre camiones chata, ubicándolos con grúas en su lugar definitivo, previo plano, porque después tampoco es posible moverlos, Claro. y recién a partir de ahí el equipo de trabajo pudo comenzar las tareas de restauración, desmantelando coche por coche, recuperando la mayor cantidad de elementos útiles posibles y reemplazando por material nuevo reciclado las partes faltantes. Todo este proceso llevó 8 años para inaugurar finalmente hace 6 años, convertido en espacio cultural, museo del transporte ferroviario y restaurante. Hola. Hola, ¿Qué buenas tal? tardes, bienvenidos. Muchas gracias. Qué maravilla esto. Bueno, acá tienen un poquito lo que es este restaurante creado para dar un poco un sueño de no solamente de Nicolás Mianovich, sino que también de mi amiga y socia. Creamos este producto diferente, inspirado más o menos en el tema de Orient Express, que logramos fusionar un poco de vajilla vintage, cubiertos, servilletas y eso, y una propuesta gastronómica muy sencilla, fusionando los platos y productos de la región o de Colonia mismo, ¿no? Y después aportando un poco las mezclas que yo traigo de distintos lugares donde he vivido, ¿no? ¿Y este vagón hace cuánto, más o menos de cuánto data? Este es de 1911, en principio. Después hay algunos de más antigüedad, y después, bueno, es el que nosotros tratamos de recrear, que es el más parecido a la época esa, ¿no? Perfecto. Que era lo que se inspiraba. Fueron traídos ya, como ustedes sabrán, y les habrá contado la Sí, historia. sí, me contó ahí. Y nosotros fuimos a poner yo el alma y mi amiga mi sueño. La verdad que está precioso. Muchísimas gracias. Por favor. Bienvenidas al teatro. Pequeño Solís, me dicen, ¿no? Sí, sí, el pequeño Solís, muy bien dicho por ti.